amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Pues sí, señores, hay una nueva secta en el Perú. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Una secta supremamente peligrosa. Y hoy analizaremos por qué es una secta y por qué es peligrosa. Estoy hablando de la Misión Evangélica Mundial Casa de Oración Sanidad Divina de Pucallpa, Ucayali, Perú, con su pastor A.R. Lozano Albán. ¿Qué significa A.R.? No lo sabemos, pero siempre sale así. Escuche al señor Lozano predicando la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. Ya está el tiempo muy cerca. Está más cerca que nunca. Obvio. Pues obvio, hoy estamos más cerca que antes, porque el presente es más cerca del futuro que el pasado, ¿o no? Esta extraña iglesia se está haciendo supremamente popular en las redes sociales. Inclusive hay personas de otros países que ya están yendo a ver qué es lo que pasa, cuál es el nuevo mover del espíritu en ese lugar, cuáles son las cosas místicas que suceden. Y es algo triste, la verdad, hay que decirlo. Y es triste porque es una iglesia que comenzó hace 7 años en un lugar bastante pobre, en una casita bastante humilde, literalmente en el monte, y después de estar 6 meses en una vereda. Luego de, según ellos, ayunar durante 21 días, compraron un terrenito que les valió $2,466. Eso hace 2 años, unos 400 soles mensuales pagaron hasta cumplir con los 9,000 que valía el lote, ¿no? La construcción. Y hace poco incluso ampliaron. Y uno podría decir, es una historia bonita de una iglesia sencilla, humilde, con personas sencillas, humildes y pobres. Hasta ahí sería maravillosa la historia. El problema es que estas personas pues no están instruidas en la palabra de Dios, no tienen la más remota idea de cómo interpretarla y han llegado a extremos bastante graves que han hecho que la iglesia, eso sí, crezca mucho, pero con doctrinas completamente contrarias a las escrituras. Veremos 4 cosas que nos demostrarán que evidentemente esta iglesia no es de sana doctrina como ellos pretenden. Número 1, es una secta ultra legalista. Y es que no más es ver cómo se visten. Absolutamente todos uniformados, hermano. Esto no parece una iglesia, parece una especie de escuelita. Siempre están todos o de blanco completamente, o de dorado, o las mujeres con blusa blanca y una faldita de algún color pastel. Y esto debido a que en algunas de sus predicaciones y profecías, ellos dicen o afirman que el color negro y el color rojo son colores malvados y satánicos, y que usted peca si se viste así. Además de eso, ellos no consumen mariscos o camarones o animales con aletas o cerdo, obviamente. ¿Por qué? Pues porque era prohibido por el Antiguo Testamento. Pero lo de los mariscos me llama mucho la atención porque los peruanos pues lo comen mucho y les encanta, ¿no? Deuteronomio 14:10, pero no comerán nada que no tenga aletas ni escama, será inmundo para ustedes. Ellos no comen ni ají, hermano, ni ají. ¿Pero por qué estas prohibiciones en el Antiguo Testamento? Bueno, básicamente porque lo que el Señor quería era separar a Israel del resto de los pueblos. Los pueblos comían ese tipo de alimentos, incluido el cerdo, y la mayoría de veces tenía un propósito ritual y religioso. Así que la prohibición de la ley alrededor de este tipo de alimentos va alrededor de diferenciar a Israel de las naciones paganas y de no crear ningún tipo de vínculo con las religiones paganas para que no mezclaran la verdadera fe con la mentira de las falsas religiones. Ese era el propósito. Y el propósito era precisamente guardar a este pueblo para la llegada de Cristo. Por eso Romanos, en el capítulo 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Precisamente es esa la razón por la que, yendo a predicar a Cornelio en el llamado que Dios le hace a Pedro, Pedro ve un manto que desciende con una cantidad de animales inmundos que el Señor le dice, mata y come. Y él dice, pues ¿cómo va a comer esos animales inmundos? Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Mire, eso obviamente está hablando de no llamar inmundo a los gentiles o no considerar que el evangelio no es para ellos, pero también nos está hablando precisamente de que todo eso, toda esa simbología, todo eso de no consumir ese tipo de animales era precisamente por la separación clara que había que tener en ese entonces entre judíos y gentiles. Separación que hoy, gracias al evangelio y las buenas noticias, ya no existe.
ya que esas buenas noticias son para todo pueblo, tribu y nación. Pero además de los alimentos tienen otra gran cantidad de cosas que son obviamente legalistas. No ven películas, por ejemplo, ¿sí? Ellos acusan a las iglesias que ven películas y hacen películas. Los hombres se sientan en una nave de la iglesia, las mujeres en otra. Y además tienen prácticas litúrgicas bastante raras. Esto es muy raro. O sea, usan santo, santo como si fuera un mantra y saltan. O sea, ¿dónde veo yo esa práctica en el Nuevo Testamento? Aún en el Antiguo. ¿Dónde está en la Biblia usar una palabra como santo y usarla en forma de mantra como si eso nos añadiera algún tipo de bendición? Y es que, hermanos, añadir todas estas cosas a la revelación divina, a la práctica del cristianismo, es algo contrario a la palabra de Dios, es algo que no debemos hacer. La Biblia condena a añadir cualquier cosa a las Escrituras. La palabra de Dios dice, Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta iglesia está llenita de mandamientos de hombres. Número 2, es una secta ultranacionalista. Sí, esto no es muy común en muchas sectas, pero esta secta es realmente ultranacionalista. Defienden a Perú como el pueblo escogido por Dios, de tal forma que hasta maldicen a Israel. Oh, la nación de Israel, idólatras malditos, dejaron al santo, se volvieron atrás, por la idolatría, adorando a dioses. Por eso yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo Ribasaya, que aquella nación no quiso de mí, pues más esta nación de Perú, Ribas, que mis hijos me están buscando, que hay un siervo que me clama, que hay un siervo que me teme, entonces yo os pongo el santo de Perú, el santo de Perú, el santo de Perú. Es el hombre para que me quiera poner condición a mí. Yo hago y deshago de Bahamta Rabaquita la pasó. Yo Ribarabasonta Rabaquita la pasó. Yo no voy a respaldar a un pueblo rebelde, Rabaquita la pasó. Arabasonti Ribaqueita la pasó. A un pueblo maldito idólatra, Ribarabasqueita Rabacinta Rabasó. Básicamente es una especie de teología del reemplazo, pero no es que Dios desechó a Israel para asumir a la iglesia, sino más bien que Dios desechó a Israel como su pueblo para asumir al Perú. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguna teología del reemplazo. Yo no creo que Dios haya desechado a Israel en ningún sentido. Yo creo que más bien amplió el llamado desde Israel para todas las naciones. Pero esto es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Sin embargo, esta gente lo cree. Mire lo que dice esta profeta. Por la misericordia he escogido esta nación, Ribarabanta Ribas, de Perú, Ribarabanta Ribas, de Perú, Rabaita Ribas, allá. He escogido, Ribarabanta Ribas, he escogido esta nación. Pero el apóstol Pablo dice todo lo contrario. Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en el capítulo 11 de Romanos, y en el capítulo 15 de Romanos, y en otras partes del libro de Romanos específicamente, él hace una defensa de la elección de Israel, porque efectivamente Dios eligió a Israel como preámbulo, como la iglesia del Antiguo Testamento. Y hoy en día, obviamente, todo israelita que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, es salvo.
que la preocupación de Pablo, aún siendo el apóstol de los gentiles, siempre fue también predicar a su pueblo, a sus hermanos, a Israel. ¿Cómo entonces vamos a andar maldiciendo a alguna nación de la tierra? No, y mucho menos a Israel. Esto es algo antibíblico, esto es un error terrible y garrafal. Y decir que Dios ha elegido al Perú por sobre las demás naciones de la tierra no tiene el más mínimo sentido ni fundamento bíblico. ¿De dónde sacan eso? De sus revelaciones místico-mágico maravillosas. Y es que número 3, esta es una secta ultra mística. De hecho, el personaje central de esta secta ni siquiera es el pastor, sino una chica que no encontré cómo se llama, la verdad. Busqué por todas partes y no sé cómo se llama, pero ella se autodenominó el Ángel Gabriel. De profecía, profetas. Amén. Pero tú nunca has visto esto. Amén. Que vienen ángeles a través de humanos. Esto ya va corriendo a otro nivel más. Amén. Y ese Ángel Gabriel da mensajes proféticos y hace llorar a la gente. ¿Cuánto te has esforzado? Tus luchas no es contra sangre ni carne, contra principados, contra potestades. Y sé el corazón que tienes. Eres muy dadivoso. Y al momento sientes por alguien. Conocemos que tienes un dolor por tu padre. Aunque el Ángel Gabriel no sabe decir bien la palabra secta. El Santo de Israel. El Santo de Israel. Ribarabanta-ribas. Esa sexta. ¿Cuánto ha cambiado la palabra de Dios? ¿Cómo dice que dijo? Esa sexta. Y tampoco sabe decir bien la palabra blasfemar. Deja ya de blasfemiar. ¿Y cuántos profetas han blasfemiado? Mira con la cara que te mira Conan. Aunque hay que ser honestos, a veces habla como si fuera el Ángel Gabriel y otras veces habla como si fuera Dios, porque pues se turna, a veces a ella la posee Dios y a veces la posee el Ángel Gabriel. Han cambiado la palabra de Dios. Oh, ribarabanta, ribasaya. Y aún dicen cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esos carnales se agarran de esos versículos, ribarabanta, ribas. Oh, para excusarse. Ribarabanta, ribaquitarabaita, ribarabanta, rabase. Tierrabaita, rabase. Pero ¿acaso no sabes que también mi palabra está escrito? Que yo soy soberano. ¡Soy soberano! Y muy pronto la poseerá el Arcángel Miguel. He mandado al Ángel Gabriel para que les dé mensaje a ustedes. Y si él se ha ido es por obediencia a mí. Y prepárense, porque yo mandaré también al Arcángel Miguel muy pronto. Mandaré al Arcángel Miguel muy pronto. Estará aquí con ustedes, pero no por mucho tiempo, porque él tiene que pelear batallas. ¿Están aquí? ¿Cuántos quieren que esté presente el Arcángel Miguel? ¿Cuántos quieren que esté presente el Arcángel Miguel? Lo estará, hijo amado, que yo le mandaré. Coming Song, próximamente, solo en cines. Ah, ¿verdad que el cine es pecado? No. Y ese Ángel Gabriel que la posee ha revelado cosas supremamente increíbles y misteriosas, como la verdadera fecha de nacimiento de Jesucristo. Dios te digo que será la fecha que yo nací. Amén. La fecha que yo nací. Así que eso anuncia en las redes sociales. En abril, El mismo día que mi hijo.
Lo sabía. ¿Hay algún fundamento en la Biblia para creer que los ángeles poseen a las personas para dar mensajes? Ninguno, mi hermano, ninguno. Los únicos ángeles que poseen a las personas en la palabra de Dios son los demonios. En toda la palabra de Dios aparecen ángeles que toman forma humana, son vistos como si fueran humanos. Solamente un ejemplo. En la resurrección de Jesucristo, los apóstoles y María y muchas personas van a ver dos muchachos al lado de la tumba vacía, como muchachos, pero eran ángeles, pero los ven como muchachos. No necesitan poseer a un muchacho, simplemente ellos pueden tomar esa forma. No así los demonios efectivamente sí toman posesión de las personas. Así que esto ya me cuestiona muchísimo si es realmente el ángel Gabriel o más bien estamos hablando de una posesión demoníaca. Aunque si fuera una posesión demoníaca, yo honestamente creo que los demonios hablarían mejor el español. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, señores, anatema quiere decir maldito. Si un ángel del cielo anuncia algo diferente a lo que los apóstoles enseñaron, al evangelio, a las buenas noticias que ellos enseñaron, pues sea anatema. Aún, dice Pablo, si nosotros mismos lo hacemos. Pues estas personas están enseñando un evangelio diferente. Un evangelio que va más allá de la revelación de los apóstoles, porque ellos se confían más en sus revelaciones de sus profetas que en lo que los apóstoles dejaron escrito. Así que esto es una revelación extra, esto es un evangelio diferente. Y en varias de sus revelaciones, porque uno no encuentra muchas prédicas de ellos en su canal de YouTube ni en su canal de Facebook, no. Lo que uno encuentra es una cantidad de profecías y en muy pocas de esas profecías se mencionan versículos bíblicos, a decir verdad. ¿Y qué encuentra uno en esas profecías? Un llamado a las obras. Ellos creen básicamente en una salvación por obras. Si no haces esto o no haces aquello, te vas a condenar. Esto ya es un evangelio diferente, porque en el evangelio que está escrito en la palabra de Dios, las obras son la consecuencia de la salvación, no su causa. Y número 4, una secta ultra apocalíptica. Y es que esta gente tiene más profetas y profecías que toda la palabra de Dios. Profetizan más que Jeremías, Isaías y Daniel juntos, hermano. Y no solamente esta chica que se hace pasar por el ángel Gabriel, sino también esta otra chica. Porque hay un fiel que te raban, que me teme y me aman, y eso me agrada, que o esta. Yo mandaré miras sobre esta tierra, pueblo, O esta. Hay muchos de aquí que han salido de mi casa de oración, que han blasfemado contra mi obra y basón de bebé. Pero también hay uno que otro hombre. Así me dicen, hijito amado, ¿Se han dado cuenta que casi todos dicen lo mismo cuando hablan en esas lenguas extrañas? Ribabaita, ribaquita, rabasó, ribabaita, ribaquita, rabasó. Y dicen una y otra vez lo mismo, pero lo traducen como si estuviera Dios hablando una cosa diferente en cada frase. Bastante extraño. Y alguien podría decirnos, hermano, no juzgue a los profetas del Señor. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. Primera a los Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo juzgamos la profecía de estas personas? Pues por medio de la palabra de Dios, si corresponde a lo que la palabra de Dios dice. Si bien hay hermanos cesacionistas que piensan que ya no existe para nada la profecía, y hay otros continuistas que creen en la profecía, creo que ninguno de los dos estaría de acuerdo con que lo que estas personas hacen es profecía. Realmente no lo es. Esto cumple un patrón absolutamente diseñado. ¿Cuál es el patrón? Ellos hablan esas lenguas extrañas, luego hay una autointerpretación de lenguas que no sé de dónde la sacaron, ¿sí? Porque la autointerpretación de lenguas no aparece en la palabra de Dios. Luego una acusación del pecado del pueblo y luego una condena, ¿sí? Un juicio en contra de ese pecado y una profecía de que Cristo viene. Todo eso es absolutamente innecesario. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia nos da todo el mensaje necesario para salvación y santificación. La Biblia es un continuo llamado al arrepentimiento y cualquiera que predique correctamente la palabra de Dios pues estará haciendo un llamado al arrepentimiento. Así que si yo leo mi Biblia y escucho al que me predica la palabra de Dios, al pastor, pues obviamente no voy a necesitar para nada
a un profeta que me diga básicamente lo mismo, en otras palabras, pero menos teológico y menos bíblico, ¿sí? No va a haber necesidad alguna. Vea, si usted necesita el ángel Gabriel que baje y posea a esta señora para que le diga a usted que tiene que arrepentirse, entonces usted no lee su Biblia, porque la Biblia le está haciendo un llamado al arrepentimiento todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿sí? Yo no necesito un profeta que me diga eso. Yo doy gracias a Dios porque tengo la palabra de Dios, y la palabra es la palabra más segura como profecía. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿para qué necesito otros profetas si ya tengo la palabra profética más segura? Y miren, yo soy un continuista moderado. Yo creo que la profecía continúa en un sentido de la predicación de la palabra, porque profetizar no es más que hablar lo que otro nos mandó decir, y los profetas modernos somos los que predicamos la palabra. Así que en ese sentido, creo en esa profecía moderna. Creo que estaríamos de acuerdo, tanto continuistas como cesacionistas, de que esto no es profecía. Finalmente, esta agrupación cumple con todas las características de una secta destructiva. Por eso es supremamente peligrosa, porque se aprovecha de la ignorancia y la ingenuidad y el poco conocimiento e ilustración de las personas que los siguen, para simplemente hacer de ellos seguidores ciegos, sordos y mudos, tal vez, en algún sentido. Son personas que los siguen ciegamente. Mira, tiene revelaciones extras aparte de la Biblia, y basan toda su doctrina más en esa revelación que en la Escritura. Tienen evidente control psicológico, de tal forma que los hace vestirse como a ellos les viene en gana, ¿sí? Y hay una manipulación emocional tremenda que usted ve en cada una de sus reuniones. Tiene un líder carismático que habla algo raro, ¿sí? Y que proclama que ahora su país es el país del Señor, el país escogido por Dios. Y les controlan la vida, ¿no? Todo lo que ellos hacen, dicen, comen, todo les controlan. Entonces, evidentemente, esto ya cumple con todos los requerimientos de una secta. Cuidado, esto ya no es una iglesia evangélica. Y hacemos un llamado a estas personas para que vuelvan a la palabra de Dios, para que se aparten de esas revelaciones mentirosas, porque cada una de esas revelaciones puede ser contrastada con la palabra de Dios y desmentida con la palabra de Dios. ¿Qué opina usted? ¿Cree que esto realmente es una secta? ¿O cree que es una iglesia inocente de personas un poco ignorantes? Pues si las personas son ignorantes de la palabra de Dios, no deberían predicar la misma. Escriba aquí su opinión en la caja de comentarios y compártalo ahora mismo por todas las redes sociales para evitar que más personas caigan en esta trampa. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.